Hola, profe, yo lo escucho como muy pasito, como si Mm, estuviera metido en un hueco. Pues en un hueco estoy pero hace muchos años, pero no, o sea, no pasa. Ya le subí todo el volumen. Ahí, ahí como me escucho, pero no puedo. Luisa, Sí, déjalo así, profe. listo, bueno. Yo ya le subo volumen al mío. Voy a decir que el día de hoy vamos a seguir hablando de teoría del potencial. Creo que hoy no le voy a preguntar a nadie absolutamente nada. Aquí, quien entendió, entendió, pues no, bueno. La idea es que ustedes repasen esto en su casa, ¿sí? Y que las partes que están incompletas, pues, sabiendo quiénes las pueden ir completando. La clase pasada habíamos quedado en la relación entre el potencial y el trabajo. Bueno, observen que la diapositiva acá está titulada ahora acá vamos a hablar de potencial. Hasta esta diapositiva hicimos algunos. Alguien si tiene el micrófono prendido lo tiene que apagar. El profesor no se le escucha bien, ¿Cómo, Mauro? que no se le escucha bien. Es que no, es que, como le digo, ahí no me escuchan bien. Ahí como me escuchan. Ahí se le escucha un poco mejor. Es que me toca acercar entonces un poquito más a la pantalla. Ahí como me escuchan. Un poquito mejor, profe. Listo, entonces ahí quedó pegado a la pantalla. Entonces, como les decía, eh, ustedes por su cuenta tienen que mirar un poco más lo que se escribe aquí, porque acá está lo básico y se saltan muchas cosas. Hasta esta diapositiva habíamos hablado de la fuerza, ya sea gravitacional o la fuerza centrífuga o la fuerza de gravedad o la aceleración de la gravedad, cualquiera en los que ahora fíjense en que esta diapositiva se llama es potencial debido a una capa esférica punto exterior. Entonces, ¿cuál es el modelo? Tenemos un punto P, tenemos una capa esférica. ¿Y cuáles son los elementos de esa capa esférica? Entonces vamos a tener, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra capa esférica, vamos a tener el punto P, en donde vamos a examinar el potencial debido a esta masa, que es una capa esférica. Si tomamos un pequeño elemento, si esa capa esférica, ahora la vamos a dividir en anillos, entonces el espesor del anillo, por ejemplo, bueno, el ancho del anillo sería, si, a ver, ¿cómo le digo? Vamos a devolver. Esta esfera está entre el punto N y el punto M, aquí tiene el centro del origen, aquí tiene un poquito más, tiene un radio A, una superficie S, la superficie de ese anillo, y este triángulo que estoy marcando aquí en rojo, acá le estoy colocando a este cateto la letra B. El ángulo que hace AP con el centro del origen es el ángulo teta, de tal manera que el cateto B es igual a seno teta. ¿Qué otro elemento tenemos? Que una pequeña porción de anillo va a estar a una distancia L del punto donde estamos examinando el potencial, pero que la distancia del centro del origen al punto P es cero. Ustedes pueden rotar el punto P a cualquier parte del espacio alrededor de esa circunferencia. En este caso, pues lo estamos haciendo en forma simétrica para poder encontrar la expresión del potencial. Este anillo tiene un espesor E y tiene un ancho A por un de teta. Es igual, como cuando tenemos S es igual a teta por R, que es lo mismo que tenemos acá. Este pequeño S va a ser igual a por de teta porque el radio de esta esfera es igual a A. Esos serían los elementos geométricos de esa esfera. Entonces vamos a decir acá que vamos a conseguir una capa esférica que es un espacio comprendido entre dos esferas concéntricas muy próximas de radio A y de espesor E.
como estamos mostrando en la figura. Debemos calcular el potencial debido a esa capa de masa M sub C en un punto exterior P de un anillo de espesor fijo E, que abarca un ángulo de θ que tiene un volumen. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de ese anillo? Por un lado vamos a tener que la longitud de este anillo, estamos marcando aquí, es igual a 2pi por b. Tenemos que este radio no es igual a A, es el radio que hace el anillo. Acuérdense que de alguna forma hicimos un ejercicio alguna vez cuando calculábamos el radio del paralelo, pues más o menos. O sea, el radio de la esfera nunca va a ser igual al radio del paralelo. En este caso es el radio del anillo. Cada vez que cambiemos de anillo vamos a tener un anillo diferente. ¿Cuál es B cuando el anillo pasa por el centro de la esfera? Rápidamente, alguien. ¿Me están poniendo atención? ¿No? ¿Ninguno? El valor de A pasa por el centro. ¿Cómo? Cuando pasa por el centro adquiere el valor de A. Exactamente. Cuando pasa este anillo por el centro de la esfera, este debe ser igual a A. Entonces, si está poniendo atención, muchas gracias. Ahora, como les dije, aquí es igual a B. B, aquí según esa geometría, es igual a A por el seno de θ. El ancho del anillo, acá lo tenemos, es igual a A por un de θ, y el grosor del anillo es igual a E. De tal manera que si nosotros vamos a encontrar un diferencial de volumen, eso es igual a 2pi por A al cuadrado, escoger todas las tres dimensiones y multiplicarlas. Eso nos da 2 por pi por A cuadrado por E por seno de θ por d θ. De tal manera que lo que estamos persiguiendo es un diferencial de masa. Pues para tener un diferencial de masa de ese anillo, vamos a tener que al volumen multiplicarlo por la densidad, el ρ, que tenemos acá. Listo. Profesor, una pregunta. Claro. En ese caso, B es el radio, ¿no? Este B es ese radio de este anillo. Entonces sería seno cuadrado de θ. ¿Cómo? Cuando usted eleva al cuadrado, queda a cuadrado seno cuadrado. Bien, aquí está. Aquí por eso A queda al cuadrado. Este acá al cuadrado porque B lo estamos expresando en función de A. Aquí está. El radio es A seno de θ. Pero el seno, eso es lo que digo, que el seno no queda al cuadrado. No, el seno no queda al cuadrado. Mírenlo acá. Este B es A seno de θ. Es una sola longitud. Ese es el radio. Porque acá lo que tenemos, aquí tenemos es la longitud del anillo, no el área. 2pi por B. Sí, correcto, profe, ya entendí. Esta. Bueno, esta es la misma figurita que teníamos hasta aquí, toda igualita, la recontamos, la vuelvo a colocar acá para que la tengamos presente. Entonces vamos a ver acá que el potencial en un punto P que está en el exterior de esa esfera está debido a un anillo ubicado a una distancia L. Entonces ya de la diapositiva anterior trajimos un delta de masa. Un delta de masa de anillo. Entonces, acuérdense que el potencial es igual a la constante por la masa sobre la distancia que lo separa. Eso es potencial. Si lo tuviéramos al cuadrado, ¿qué sería, Luisa? Esta L si fuera al cuadrado, tendríamos que... Si no se acuerda, dice no me acuerdo. Y pasamos a otra cosa. Cuando L está al cuadrado, estamos hablando de fuerza. Cuando el radio, cuando la distancia está solita, a la 1, entonces es potencial. Profe, no le escuché bien ese pedazo. Cuando es el cuadrado, es Es fuerza. Y cuando está solita, a la 1 es potencial. listo. Bueno, entonces, un diferencial de potencial, o sea, esto no es volumen, es un diferencial de potencial,
Un dB de 0 va a ser igual a la constante de la gravitación universal por un diferencial de masa sobre la distancia a los dos puntos. Profe, se silenció. Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Eso, perfecto. Listo, entonces vamos a quitarle el retorno. Profe, quítale el audio al otro computador o no sé. ¿Dónde estás? ¿Ahí me escuchan? Listo, ya. Listo, pues como vamos a hacer celular y acá sí debe estar funcionando la presentación. Y se escucha mejor. Bueno, listo. Entonces como les había dicho, voy a quitar de aquí. Listo ya. Entonces, como les había dicho, aquí tenemos un diferencial de potencial. Entonces, ese diferencial de potencial depende de la longitud o de la distancia que hay entre ese diferencial de volumen y el punto P donde estamos examinando el potencial. Entonces, este L cuadrado, no lo voy a demostrar aquí, va a ser igual a A al cuadrado, este radio, más R cuadrado, que sería este R cuadrado, menos 2AR coseno de teta. Entonces, si esta longitud al cuadrado es igual a esto, entonces tenemos que encontrar primero un diferencial de L. Entonces, con respecto a teta, entonces derivamos L, nos da 2L por DL y va a ser igual, y hacemos la derivada acá con respecto a teta, porque vamos a hacer un cambio de variable, va a ser igual a 2AR seno teta de teta. Esa sería la derivada. Acuérdense que esto es constante, esto es constante. La derivada del coseno es menos el seno, aquí cambia el signo y por eso queda 2AR seno de teta de teta. Entonces ahora tenemos que integrar ese diferencial de volumen, de potencial, con respecto a teta, entre 0 y pi, o en otras palabras sería entre n y m. Es decir, que L lo podemos integrar entre, si acá tenemos R, esto es R, entonces esta distancia M sería R menos A, y esta N sería R más A. Entonces, ese potencial de la capa esférica, de esa capa esférica, va a ser igual a 2pi, con lo que tenemos acá, 2pi por A por densidad, por la constante de la gravitación, por el espesor, sobre R.
integral entre R menos A y R más A. ¿De dónde sale este R? Pues cuando ustedes tienen aquí esta derivada, entonces este 2 se va con este 2, este DL, bueno, el L va a ser igual a 2 a R seno de teta de teta, y este DL lo pasa acá a dividir. Cuando mete todo este L, en el denominador, el DL va a subir al numerador y los otros elementos de aquí van a ser constantes y van a salir de la integración y se van a multiplicar con estos elementos de acá. En otros se van a dividir porque van a quedar aquí en el denominador. Aquí va a quedar un denominador compuesto, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, DL, va a ser acá 2 a R seno de teta. Entonces, al meterlo aquí, con este seno de teta, con este seno de teta se va. Bueno, entonces ya es cuestión de que ustedes simplifiquen y van a encontrar que finalmente van a tener que ese potencial va a ser igual a 2pi a densidad por la constante por el espesor sobre R que multiplica la integral entre R menos A y R más A por un DL. ¿Eso aquí va a ser igual? Entonces, cuando ustedes hacen la integral de DLCL, evalúan entre R menos A y R más A, entonces el resultado de esa integral va a ser una A, y esa va a multiplicar a esta A que va a estar aquí, entonces de manera que el potencial de esta capa esférica va a ser igual a 4pi por G por al cuadrado por la densidad por el espesor sobre R. Si nosotros hacemos acopio de esta expresión de la masa de una capa esférica, entonces la masa de una capa esférica es igual a 4pi por al cuadrado por el espesor por la densidad, y metemos la masa aquí, 4pi por al cuadrado, entonces vamos a encontrar que el potencial es igual a la constante de la gravitación por la masa de la capa esférica sobre el radio. Entonces, lo que estamos haciendo no es otra cosa sino demostrando de nuevo cuál es la expresión del potencial, ¿cierto? Esta expresión, solamente que aquí la masa, acá por eso dice masa sub 6 potencial. Entonces, para que no se les olvide, Luisa, el potencial es igual a la constante por la masa sobre la distancia al punto sobre el cual estamos evaluando el potencial. Aquí asumimos, obviamente, por la demostración, que la masa de toda la capa esférica está ubicada en el centro geométrico de esa esfera. ¿Entendido, Luisa? Sí, profe. Dígame, ¿no? Ah, bueno, gracias, Luisa. Sí. Entonces, si ustedes tuvieran que calcular el potencial de una capa esférica, ¿utilizaría esta expresión o esta expresión, Luisa? La que está encerrada en rojo, ¿no? No, esta es la genérica, esta es la que acabamos de mostrar. Pero el potencial de la capa esférica es esta. Solamente que acá metemos la masa de la capa esférica para poder reemplazar acá y volver a encontrar la expresión genérica del potencial. O sea, que es lo que estamos demostrando. Pero si fuéramos a calcular el potencial de una capa esférica, es decir, si yo les digo, si tengo una esfera de radio 1 kilómetro, bueno, así. ¿Cuál es el potencial de un avión que pasa a 5 kilómetros de altura de la Tierra? Y les digo, asuman una Tierra esférica y cuyo radio sea el radio promedio del WGS 84. Entonces, tendría aquí el radio, ¿cierto? Entonces tendría A, tendría la constante, tendría la densidad promedio de la Tierra y el espesor. Entonces le damos un espesor, les digo que lo hagan para la corteza terrestre, asumiendo la Tierra como la corteza terrestre y el resto hueca. Entonces, ¿cuál sería el espesor de la corteza? Marún. Son 250 kilómetros, algo así. Es un poquito Son mucho. como 5 o 70 kilómetros. Vamos a empezar el espesor medio de la corteza. Acuérdense en la clase que hablamos que a 30 kilómetros. Entonces ya tienen el espesor, tienen la densidad, que es la densidad promedio de la Tierra, 2.67, y entonces podrían calcular eso, porque acá les estoy diciendo R,
que es R. Si le estoy diciendo que el avión vuela, está a 5 kilómetros de altura, le suman el radio de la Tierra, entonces ya tienen este R y calcularían. Ahora, podría también decirle, ahora asuman que la Tierra es homogénea y calculen el potencial que el potencial que ejerce sobre la Tierra en un avión que vuela a 5 kilómetros de altura. O sea, ahí tienen que despreciar cosas, obviamente, pues la velocidad del avión, la rotación de la Tierra, ¿cierto? O sea, asumiendo capa esférica, ahora asumiendo un modelo esférico. Entonces, ¿cuál sería la expresión para el potencial? ¿Usted utilizaría esta ecuación o utilizaría otra ecuación? Esa, no, porque el espesor de todas maneras es homogénea. Sí, pero entonces acá estamos hablando solamente de una capa esférica. Entonces tendría que devolverse a una expresión como estas, ¿cierto? En donde habíamos... no, ahí no habíamos hablado de potencial. Entonces aquí, en vez de ser la masa de una capa esférica, sería la masa de una esfera. Entonces aquí coloca la masa de toda la capa esférica, calcula la masa para toda la Tierra, no la saca del tío Google, sino calcula la masa de una esfera, que no, me parece que en alguna diapositiva les hablé de la masa de una esfera. Sí, yo me acuerdo. Por aquí, en alguna diapositiva, les hablé cuál era el volumen de una capa esférica. Si usted tiene el volumen, Creo tiene una que densidad. parecía Rho, no. Es 4/3 de pi r al cubo. Ya me acordé, es 4/3 de pi r al cubo. Es el volumen, si lo multiplican por la densidad, pues van a tener la masa. Entonces estaba Rho. Esa densidad es Rho, ¿cierto, profe? Esa densidad rho, solamente que pues algunas veces, depende del autor, le cambiamos el nombre. Listo. Pero por aquí, en alguna parte dijimos volumen de una capa esférica, entonces el volumen tenemos, pero en alguna otra diapositiva hablamos de la masa, del volumen de una esfera, no de una capa, sino de una esfera. Creo que es 4/3 de pi r al cubo. Sí, profe, ese sí. Listo. De aquí que es súper importante. Acuérdense que si nosotros derivamos el potencial con respecto a la posición, vamos a tener G, o la fuerza de gravedad, o la fuerza gravitacional. Entonces, si derivamos el potencial con respecto a R, vamos a tener G, y entonces la fuerza de una capa esférica, que ya lo hemos demostrado en otra diapositiva, es igual a G. La derivada de B con respecto a R va a ser G por la masa de la capa esférica sobre la distancia al cuadrado. Entonces, acá les coloco en rojo la expresión para el potencial y aquí en negro la expresión para la fuerza. ¿Difícil o fácil? Bueno, ahora como les decía, les traigo aquí de dónde sale esa expresión que la vamos a utilizar siempre, de esta L. Entonces, es la misma figura que teníamos en la diapositiva anterior. Vamos a tener esta L, ¿cómo vamos a calcular esta L? Entonces acá vamos a tener este triangulito, acá dijimos que era B, ¿cierto, Marún? Que este radio lo hemos llamado B. Pero entonces ya no lo vamos a hacer en términos de B, sino vamos a expresar este triángulo, rectángulo, en términos de las diferentes componentes. Por ejemplo, si este es A y este es teta, entonces este cateto es igual a coseno de teta. Y este cateto sería igual a A cuadrado menos A coseno de teta al cuadrado, porque lo estamos expresando en términos de la hipotenusa. Entonces, eso quiere decir de que este cateto, aquí va a ser L, y esta distancia que hay entre el anillo y P es igual a R menos A coseno de teta, porque este pedacito en rojo, que es este pedacito en rojo, será A coseno de teta. Entonces, si calculamos aquí por Pitágoras L cuadrado, vamos a tener que L cuadrado es igual a ¿qué? A R menos A coseno de teta al cuadrado más este otro cateto que sería A al cuadrado menos A coseno de teta al cuadrado, que sería este cateto al cuadrado. Entonces, finalmente, si quitamos términos, asociamos, vamos a encontrar la expresión en donde L cuadrado es igual a R cuadrado más A cuadrado menos 2 a R, acá lo escribí mal, coseno de teta, y L cuadrado, acá lo ordené, listo, R cuadrado más A cuadrado menos 2 a R a coseno de teta.
Eso es que es la expresión que teníamos acá. ¿Alguien está diciendo algo? lo que es el teorema de cosenos. Ujú. Entonces, acá ya tenemos la expresión para esa expresión de L. Bueno, aquí de esta diapositiva tenía algo que decirles, pero eso se lo digo después. Entonces, seguido acá con el potencial debido a una capa esférica en un punto exterior, decimos que si la integración de ese potencial se realiza entre 0 y 2A, se habrá llevado el punto exterior P al punto M sobre la superficie de la Tierra. Entonces, este potencial, si en vez de P, sea P, que estaba aquí, lo llevamos aquí sobre la superficie de la Tierra, entonces la integración se va a hacer entre 0 y 2A, y en ese caso, el potencial no se va a alterar. Entonces se puede calcular el potencial sobre la superficie con base en las anomalías de gravedad. Entonces, esta es la relación que existe entre el potencial y las anomalías de la gravedad. Es que cuando llevamos el potencial del punto exterior a la superficie de la Tierra, podemos hacer uso de las anomalías de la gravedad para calcular ese potencial. Entonces dice que se ha demostrado que una capa esférica atrae un cuerpo exterior como si toda la masa estuviera centrada en su centro, dado que una esfera sólida de masa m puede considerarse como formada por un gran número de capas esféricas superpuestas densamente. Se puede concluir que una esfera sólida, y en particular nuestro planeta, la Tierra, en primera aproximación atrae la materia fuera de la superficie como si toda la masa estuviera concentrada en su centro. Eso ya lo hemos venido diciendo. De tal manera que las líneas de fuerza y las equipotenciales son las mismas que para un solo punto de masa m. Después vamos a ver qué son las equipotenciales. Entonces vamos a tener que para la Tierra esférica, que es lo que le estaba preguntando a Luisa, el potencial va a ser igual a G por M sobre R, y la fuerza, como hemos dicho, es igual a G por M sobre la distancia al cuadrado. Decimos que en razón de la simetría, las superficies equipotenciales no pueden ser más que esferas concéntricas, entonces eso también lo vamos a ver en las superficies, en las partes cuando veamos superficies equipotenciales. Bueno, ahora vamos a cambiar de modelo. Ahora vamos a decir que vamos a calcular el potencial debido a una capa esférica, pero ya no en el exterior, sino en el interior de la Tierra. Bueno, en el interior de una capa esférica. Sabemos que estamos aquí, podemos asimilar la Tierra en una primera aproximación a una esfera, entonces podríamos encontrar el potencial si estamos diciendo que la Tierra se comporta geométricamente como una esfera. Entonces, al interior de la capa esférica vamos a tener que esta esfera va a tener un radio A, el punto P va a estar ubicado a una distancia R, y que θ va a estar entre 0 y pi. Entonces volvemos a utilizar la misma expresión de el potencial de una capa esférica. Decimos que es igual a 2pi por A por densidad por la constante por el espesor sobre R por la integral entre R menos A y R más A por un dl. Y eso es igual a 4pi por G por al cuadrado por la densidad por el espesor sobre R. Entonces, aquí vamos a ver algunas particularidades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando R es menor de A? Entonces decimos que bajo esa condición, la posición de pi va a tender a A. Y entonces, ¿qué pasa en la expresión 1? Que R va a tender a A. En esos casos, el potencial al interior va a ser igual a G por M de la capa esférica sobre A. O sea que el potencial, si lo evaluamos aquí, va a ser igual a 4pi por A por G por la densidad por el espesor. De tal manera que si nosotros
calculamos la fuerza al interior de una capa esférica, ¿cuánto dijimos que era la fuerza al interior de una capa esférica, Maru, en la clase pasada? Cero, ¿no? Cero. Entonces acá vamos a mirar por qué es cero. Si en términos del potencial, si el potencial es igual a 4pi A por G por la densidad, por el espesor, fijémonos que al interior de la capa esférica 4 es constante, pi es constante, A es constante, G es constante, la densidad es constante y el espesor es constante. De tal manera que si la fuerza de gravedad es la derivada parcial del potencial con respecto a la posición, y si el potencial es constante, eso quiere decir de que la fuerza es igual a cero. Entonces no quiere decir de que la fuerza, bueno, es debido a que como el potencial es constante, entonces la fuerza se hace igual a cero. Profe, pregunta, cuando R es mayor que A, eso daría 1. Cuando R es mayor que A, estamos en esta situación. Ah, R es mucho mayor que A, el punto está en el exterior de la esfera, de la capa esférica. ya. Sí, ya, profe, gracias. Pero gracias por preguntar, Luisa, esas cosas hacen que se fije conocimiento. Entonces decimos que estas expresiones lo que están indicando es que al interior de una capa esférica el potencial es constante e independiente de la ubicación del punto P, y que la atracción gravitacional, debido a que es una capa, es nulo, es cero. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. Aquí la derivada de una constante es cero. Bueno, entonces ahora vamos a volver al potencial de un punto exterior. Luisa, otra vez, potencial de un punto exterior. Pero aquí, este modelo ya no es de toda la capa esférica, sino vamos a mirar cuál es el potencial de una porción de una capa esférica. Entonces, volvemos a hacer acopio de la misma expresión, que el potencial de una capa esférica es igual a 2pi por A por la densidad, por la constante, por el espesor de la capa, sobre la distancia que hay al punto P, el punto donde se está examinando el potencial, entre R menos A y R más A por un dl, y que eso es igual a 4pi por G por al cuadrado por ρ. Este no es ρ, no olvido cuál es esta letra. Este es sigma por E sobre R. Entonces, esto ya lo hemos visto, que era el potencial de una capa esférica en un punto exterior. Entonces decimos que para conocer el potencial que genera un solo sector de superficie, se debe integrar los valores de L correspondientes a θ igual a 0 y el θ que nos está marcando esa porción de casquete esférico. Entonces podemos hacer entre un θ igual a 0, por aquí cualquier lado, θ igual a 0 y una porción. Entonces tenemos que tener ese ángulo. Entonces, ese potencial va a ser igual a 2pi por A, por la densidad, por el espesor, por la constante de la gravitación universal, sobre la distancia que separa el centro del casquete esférico al punto de observación, por la integral entre R menos A y la integral entre A al cuadrado más R al cuadrado menos 2AR coseno de θ por dl. Eso va a ser igual a 2pi por A, por la densidad, por E, por G, por R, que multiplica al resolver esta integral de L sería L, R menos A, y entre la raíz y R menos A, entonces vamos a tener que va a multiplicar a la raíz de A al cuadrado más R cuadrado menos 2AR coseno de θ menos R más A. Y sabemos que este L, pues ya lo habíamos visto, que es igual a A cuadrado más R cuadrado menos 2AR coseno de θ. Entonces, si les preguntara que cuál es el potencial que produce, el potencial que produce una
superficie de la Tierra, igual que sea la corteza terrestre, un avión que está a 5 kilómetros de la Tierra, para una porción de la Tierra, o cuando el avión está atravesando una porción de esfera de 90 grados. Entonces, ¿qué expresión utilizarían para calcular ese potencial de esos 90 grados de casquete esférico? La de arriba. ¿Esta? Sí. No, Luisa. La de abajo, esa grandotota. Esa, Esa es la que entonces. tiene entre... El ángulo teta, ¿de cuánto va a ser? Pues digo de 90, ¿no? 90 grados. Entonces, ¿qué pasa con el coseno de 90? Cero. Que se nos va acá, nos va a quedar raíz de a cuadrado más r cuadrado menos r más a. Y ya, igual que en el ejercicio anterior, todos los elementos los vamos a tener. A va a ser el radio de la Tierra, el radio promedio del elipsoide el WGS84, la densidad de 2.67, el espesor de la capa esférica es de cuántos kilómetros, Marún. 30. De 30, otra vez. Poseo problemas otra vez con ustedes. Me van a tener que permitir un minuto. Resulta que no me va a alcanzar. Compañero, esta unidad tiene cargador para este celular. Se me va a acabar la batería. ¿Qué tipo es? El universal, creo. Sí, es tipo C, pero... ¿no? Un momento que ahora se me va a acabar la batería del celular. Bueno, hasta donde de la clase. Porque ¿qué hacer? Entonces, habíamos dicho que teníamos esta expresión del potencial debido a una capa, a la superficie de un punto exterior. Habíamos dicho que teníamos toda esta expresión para una parte del casquete esférico. Entonces decimos que si reemplazamos el espesor fijo por un diferencial de A e integramos en A el potencial entre A1 y A2, vamos a encontrar que el potencial va a ser igual a 2pi por G por la densidad, por la constante sobre R, por la integral entre A1 y A2. Entonces, ¿de qué? De todo lo que teníamos aquí en esta expresión, sería de A por la integral de A cuadrado más R cuadrado menos 2AR coseno de teta menos R más A por un diferencial de A. Entonces, cuando lo estamos haciendo en términos de los radios y la posición entre A1 y A2, cuando estamos viendo el casquete llano en función de teta, entonces la cosa se nos va a complicar porque acá tenemos que integrar en función del cambio de variable entre A1 y A2. Entonces, ahí sí habría que resolver la integral, y esta integral, pues, aquí tenemos la integral de un radical, aquí sacamos dos integrales, tendríamos tres integrales, y habría que hacer la integral de este radical. O sea, sería una integral un poquito más complicada. Bueno, ahora vamos a cambiar de modelo. Vamos a calcular el potencial debido a una esfera homogénea en un punto interior. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta esfera homogénea? Lo que estamos teniendo aquí es que esta esfera va a ser hueca.
Entonces, como vamos a tener una esfera hueca, el potencial en un punto interior aquí, sobre cualquier parte de esta superficie, de una esfera hueca, va a ser igual a ¿qué? Al potencial primero que se debe a la esfera completa. Entonces, la esfera completa sería G por sigma por 4/3 de pi R0 al cubo por 1 sobre R0. Recuerde que como esto es volumen, lo estamos multiplicando por la densidad, por la constante sobre la distancia, y vamos a tener el potencial de una esfera, más el potencial de la esfera hueca. El potencial de la esfera hueca es igual a 4pi por G por la densidad por la integral entre R0, aquí R0 y A, que sería este R, de un R por un dr. Ese sería el potencial de la parte hueca. Entonces observen que aquí la parte que es sólida es esta, y la parte que es hueca es esta. Aquí tenemos como el pequeño caparazón del dr. De tal manera que el potencial en un punto interior va a ser igual a ¿qué? A la constante por la densidad por 4/3 de pi R sub 0 al cuadrado más 4pi por G por sigma por R2 sobre 2 evaluado entre R0 y entre A y R0. Entonces, si nos acordamos de esta expresión del potencial de una capa esférica, que es igual a 4pi a sigma el cuadrado, y reemplazamos aquí, vamos a encontrar que el potencial en un punto interior para este modelo de esfera homogénea hueca, en donde lo hueco es esta partecita que hay de aquí para allá, va a ser igual, la escribo aquí en rojo para que no se nos olvide, es otro modelo, Luisa. El potencial al interior de la Tierra va a ser igual a 4pi por la constante de la gravitación por la densidad, que multiplica a cuadrado, que es el radio que hay de toda la esfera, sobre 2 menos R0 al cuadrado sobre 6, que sería el radio de la capa interior. Eso lo hacen al desarrollar esta expresión de acá. Si evalúan en R igual a A y R igual a R sub 0, van a encontrar toda esta expresión. ¿Qué es lo interesante de esta expresión? Del potencial de una esfera cuyo interior es sólido y el exterior es hueco. Entonces que aquí vamos a tener unos valores máximos para R0 y R es igual, R igual a A. Entonces, cuando R0 es igual a 0, vamos a tener el valor máximo del potencial. Entonces, cuando evaluamos este R0 en 0, si esto es 0, el potencial máximo va a ser igual a 2pi por la densidad, por la constante, por la densidad por A al cuadrado. Y también podríamos calcular el potencial sobre esta superficie S0. Entonces, en esta superficie S0, este R va a ser igual a A. Cuando R va a ser igual a A, entonces ustedes aquí colocan a R0, lo hacen igual a R y lo colocan acá, entonces sería A al cuadrado. Entonces tendrían A al cuadrado sobre 2 menos A al cuadrado sobre 6. Entonces, todo lo que les da, sacan esta partecita que tiene aquí, la meten dentro de esta expresión y eso le va a quedar igual que el potencial sobre la superficie 0 va a ser igual a 2/3 del potencial máximo. Entonces, si quieren ponerse a cacharrear con eso, lo pueden hacer. Nadie se los impide, pero pues la idea mía es que sepan que el potencial máximo en este modelo, donde esta parte hueca va a ser igual a 2pi por G por la densidad,
por el radio al cuadrado, el radio de la esfera, y que el potencial sobre la superficie va a ser igual a 2/3 del potencial máximo. Entonces, en esas condiciones decimos que el potencial aumenta desde la superficie de la Tierra hasta hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque fíjense que en el centro de la Tierra es donde tenemos el potencial máximo. Con los valores extremos en B máximo y potencial máximo aquí y potencial, digamos, sobre la superficie, que es igual a 2/3 del potencial máximo. ¿Alguien está pidiendo entrada? Cristian Camilo no, pero ya para qué entra. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Hola, Cristian Camilo. ¿Pudo entrar o no pudo entrar a la clase? ¿Listo hasta ahí, Marún? Sí, señor. Listo. Sí. Es lo importante que ustedes aprendan esto. O sea, esta expresión, por si les sale un ejercicio, ¿cierto? Pero que dentro de una esfera, en un modelo de esfera, vamos a tener un potencial máximo. ¿Por qué? Esto es fundamental. Porque de esto depende. A ver, ¿dónde encontramos nosotros? Si la Tierra es esférica, vamos a asumir que la Tierra es esférica, entonces, esta superficie, ¿a qué la llevamos? O sea, ¿a qué la podemos asemejar? La superficie de ese subcero. Entonces, si asumimos que la Tierra se comporta como una esfera, la superficie, ese subcero, ¿qué sería, Marún? La topografía. Aquí estaríamos la topografía. Y este peso 1, podemos decir que si la ponemos muy cerca de la topografía, estaríamos hablando, por ejemplo, del geoide. Entonces, por eso, acuérdense que el geoide es una superficie equipotencial. Entonces, si encontramos ese potencial al interior, estaríamos encontrando el geoide a través del potencial. Entonces, por eso, esta expresión, estas relaciones son muy importantes. O sea, para un parcial, como les digo, pues puedo preguntar que calcule el potencial asumiendo que la Tierra es esférica y que aquí entonces ya les diría que calculen el potencial asumiendo que no hay corteza, ¿cierto? Que la corteza tiene densidad 0. Entonces tendrían que utilizar esta expresión porque la parte hueca sería la parte donde la corteza, entonces estos 30 kilómetros que están de aquí para allá serían huecos, ¿cierto? Podríamos calcular el potencial al nivel medio del mar, ¿cierto? Y perdón, el nivel medio del mar nos tocaría asumirlo acá porque estamos hablando de que la topografía va con el elipsoide, no, se toca con la parte física de la Tierra, entonces la corteza, o podemos hacerlo al manto, o podemos hacerlo a la litosfera. Sabemos que la litosfera tiene un espesor de más o menos 120 kilómetros, entonces si asumimos que la litosfera tiene una densidad de 0, son ejemplos en donde podríamos relacionar, para no decirles, calculo el potencial de una esfera de radio 2 kilómetros, relacionándolo con la Tierra, utilizarían esta expresión. Ahora, para la geodesia, sabemos que esta relación es la que nos interesa, pero pues parte de esta, ¿no? Asumiendo un modelo de Tierra esférica. ¿Que la Tierra es esférica realmente? No. No. Muy bien. Entonces, ¿ahora de qué se trata la cosa? De llevar esta misma expresión de la esfera hueca, digamos, a la Tierra. Entonces vamos a asumir la Tierra esférica, en donde vamos a tener un radio a la superficie, ese subcero, un radio R sub I al punto interior donde queremos examinar el potencial. Entonces vamos a tener aquí la gráfica del potencial. De un lado, en este punto P sub 0,
vamos a tener, ¿se acuerdan? El potencial va a ser en P0, va a ser igual a 2/3, porque estamos sobre la superficie, 2/3 del B máximo. Y en el centro de esa esfera vamos a tener el potencial máximo. Entonces esta sería cómo se comporta el potencial en un modelo de tierra esférica, o en un modelo esférico. Entonces, ¿en qué consiste la cosa? En tratar de quitarle a la Tierra 1 kilómetro, aquí, para examinar cómo sería el potencial quitándole 1 kilómetro, ¿cierto? Y aquí, con un potencial diferente, encontrar a qué radio, a qué distancia o cuánto va a ser un diferencial de R para encontrar esa diferencia de potencial. Entonces volvemos, decimos que del interior a la superficie de la Tierra el potencial va de B, de máximo, al potencial 2/3 del B máximo. Entonces que si vamos a retirar masa, vamos a retirar esta cantidad de masa de este delta R, entonces la posición de las equipotenciales va a cambiar. De tal manera que vamos a tener un potencial, que era el que colocamos aquí, que encontramos aquí, el potencial interior, va a ser igual a 4pi por G por sigma, que multiplica a cuadrado sobre 2 menos R0 al cuadrado sobre 6. ¿Alguien quiere unirse? Entonces, vamos a calcular el potencial de una esfera hueca. Entonces, ese potencial de una esfera hueca la vamos a hacer entre el radio de 6.370 kilómetros y 6.371. Es decir, que estamos quitando 1 kilómetro a la Tierra. Entonces, quitando 1 kilómetro, ese potencial ustedes lo pueden calcular como, eso les va a dar 6.242.238.9511. ¿Con qué? Con estas dimensiones, con una esfera estéreo, bueno, una esfera, el total de la esfera de 6.371.000 y la parte sólida de la esfera de 6.370.000. Entonces, ese sería el potencial B' de la esfera hueca. Y calculan el potencial de la esfera sólida, que la sólida es la parte de 6.370.000. Entonces, eso le da 6.370.000 con un radio de 6.370 kilómetros. Ese potencial B1' va a ser igual a 6.239.300.75. Entonces, ya teniendo esas dos expresiones, esas dos cantidades del potencial, hay un tipo que se inventó algo muy... Esto fue lo que permitió calcular, digamos, el geoide a través del potencial, es Brun. Entonces, el teorema de Brun dice que una diferencia de potencial sobre la gravedad va a ser aproximadamente igual a la distancia en la cual se está dando esa diferencia de potencial. Entonces, esa distancia va a ser igual a la diferencia del potencial en 1, aquí, menos la diferencia del potencial en B'1 sobre el valor de la gravedad. En este caso, asumimos la gravedad media de 9.8 y eso nos va a dar igual, dependiendo de las unidades, todo tiene que trabajarlo en las mismas unidades, va a ser igual a 299.864.9609 centímetros.
Esto pasado a kilómetros da aproximadamente 2.99 kilómetros, daría 3. Es decir, que si nosotros tenemos ahora cambiamos nuestra esfera a 6.370.000, no 6.371.000, y queremos calcular cuánto nos debemos meter ahora, o sea, cambiando ahora la esfera a 6.370.000 y queríamos saber cuánto necesitamos meternos para encontrar cuál va a ser esa distancia a la cual tenemos que meternos habiendo reducido estos modelos. Vamos a encontrar que son 3 kilómetros adentro, o sea, serían 6.370. Aquí, digamos que teníamos 6.371 y 6.370. Entonces, ahora, con una capa de 6.370.000, esta capa esférica, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos que meternos? Entonces, esto es lo que nos permite el teorema de Brun, que nos tenemos que meter 3 kilómetros para encontrar cuánto tenemos que meternos para encontrar esa diferencia potencial en ese modelo de capa esférica. Bueno, hasta ahí los modelos. Podríamos tener muchos otros más modelos. Por eso hice casquete, capa esférica, anillo, casquete, capa esférica y al interior de la superficie. Podrían haber más, solamente esos. Y se hizo precisamente para llegar a explicarles que Brun fue el que permitió, a través de una diferencia de potencial y la diferencia de la gravedad, encontrar la distancia que produce ese diferencial de potencial. Bueno, ahora vamos a mirar la relación que existe entre la presión y el potencial. Entonces decimos que la variación o el aumento de la presión al interior de la Tierra está relacionada con la profundidad, de tal manera que un diferencial de potencial va a ser igual a la densidad por la gravedad por un diferencial de distancia. De tal manera que si es densidad, G es gravedad y un dr es el espesor de la capa, que bueno, estas son las capas que constituyen la Tierra o que están formando la Tierra. Entonces, la relación entre el potencial terrestre y la gravedad está dada por una diferencial de potencial va a ser igual a G por un diferencial de R. De tal manera que si metemos esta expresión de aquí, G por un diferencial de R, la metemos acá en la diferencial de potencial, vamos a tener que un diferencial de potencial va a ser igual a sigma, que es la densidad, por un diferencial de volumen. Perdón, un diferencial de potencial. Entonces esto quiere decir que las superficies de igual presión son superficies equipotenciales. Si tenemos superficies de igual presión, vamos a tener superficies de igual potencial, porque sigma, que es la densidad, es constante. Entonces cualquier variación de las masas en el núcleo, en el manto, en la litosfera, se derrite el hielo, van a cambiar la forma de las equipotenciales, porque cualquier cambio en la presión va a generar un cambio potencial. Y si estamos quitando masas, aquí si cargamos masas y la masa, la presión depende de la masa, entonces habría un cambio en el potencial. Bueno, ahora vamos a mirar cuál es el potencial de una esfera homogénea en un punto exterior. Ya lo habíamos dicho, es el mismo modelo. Aquí R, lo que había dicho Luisa, es mayor o igual a A. Esta R es mayor o igual a A. Entonces el potencial es igual a G por M sobre R, y la gravedad va a ser igual a G por M sobre R al cuadrado.
de tal manera que el potencial va a ser igual a 4/3 de pi por g por a al cubo por la densidad por r a la menos 1 o sobre r. Es meter la expresión del volumen en la densidad. Listo. Entonces, hasta ahí vamos a tener todas las expresiones del potencial para un modelo de capa esférica. Entonces, ahora aquí vamos a ver cuáles son las ecuaciones básicas del campo gravitatorio. En un campo irrotacional, es decir, que no rota, las componentes de la gravedad Gx, Gy, Gz van a ser iguales a ¿qué? A G por M sobre R al cuadrado, por eso lo colocamos acá, G por M sobre R al cuadrado, que multiplica el coseno de alfa, eso vamos, en alguna diapositiva les había colocado donde salía este alfa, y entonces alfa va a ser igual a X sobre R, la componente en Y va a ser igual a G por M sobre R cuadrado por el coseno de beta, eso va a ser igual a Y sobre coseno de beta es igual a Y sobre R, y G de Z es igual a G por M sobre R cuadrado por el coseno de alfa, y eso va a ser igual, gamma, alfa, beta y gamma, va a ser igual a Z sobre R. Voy a hacer una pausa, activar si de pronto es que ya se va a apagar el celular. Se apaga el celular hasta llegamos a la clase, a ver si de pronto consigo un cargador de celular. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, ya conseguí cargador de celular. Entonces, como les decía, si consideramos que la Tierra es un campo irrotacional, porque no rota, entonces serían las componentes de la... ese sería un campo irrotacional, esas serían las componentes de la fuerza. Ahora, en la Tierra,
cómo van a ser las componentes de ese campo gravitatorio. Entonces vamos a tener que la componente en X va a ser igual a G por la integral triple del coseno de alfa sobre R al cuadrado por un diferencial de masa de la Tierra. La componente en Y va a ser igual a la constante de la gravitación por la integral triple del coseno de beta sobre R cuadrado por un diferencial de masa. Y la componente Z va a ser igual a G por el coseno de lambda sobre R cuadrado por el diferencial de masa. Esto realmente tiene mucho, podemos llegar a gastar clases llegando a estas expresiones. Solamente les coloco la expresión. Ahora, ¿cómo es ese campo, cómo es el campo gravitatorio cuando el campo es rotacional? Entonces, cuando el campo es rotacional, para el caso de la Tierra, tenemos que considerar la velocidad angular, que es igual a 2pi sobre 86.164 segundos, y las componentes rotacionales en x, y, z van a ser w cuadrado x, w cuadrado y, y acuérdense que alguna vez vimos que en z es igual a 0. Entonces, las componentes de g van a ser iguales a ¿qué? El g de x va a ser igual a la constante por la integral triple del coseno de alfa sobre r cuadrado por un diferencial de masa más w cuadrado x. La componente en y va a ser igual a g por la integral triple del coseno de beta sobre r cuadrado por un diferencial de masa más la velocidad angular al cuadrado por y. Y la componente en z es igual a la constante por la integral triple del coseno de lambda sobre r cuadrado por el dm. Y sabemos que aquí no existe componente en z. De tal manera que el potencial completo, ahora sí vamos a hablar del potencial completo. Si aquí era fuerza, aquí es potencial, aquí es fuerza para la Tierra. El potencial no tiene componentes, el potencial completo va a ser igual a G por la integral triple de ese diferencial de masa con respecto a R más la velocidad angular de la Tierra al cuadrado sobre X, que multiplica X cuadrado más Y cuadrado. O sea, donde estamos examinando la posición en donde estaríamos examinando el potencial respecto al eje de rotación de la Tierra. Luego, esto realmente es un brochazo. ¿Por qué? Porque estos son clases enteras para ver lo que es la ley de Gauss, la ecuación de Laplace, de Poisson y el divergente. Pero para poder encontrar el potencial o la fuerza de la gravedad, ya no en un modelo esférico, porque la Tierra no se comporta como un modelo esférico, entonces tenemos que hacer uso de todas estas ecuaciones. Entonces aquí vamos a decir que si tomamos una masa m en un punto, aquí una masa m en un punto, y la rodeamos con una esfera de radio r', esto va a generar una superficie S' y que se van a generar un flujo saliente de líneas de aceleración de la gravedad que van a atravesar S'. Todo este espacio lo va a atravesar las líneas de fuerza que van a producir esta masa. De tal manera que, bueno, como tenemos acá las líneas de fuerza con respecto a esta superficie, entonces vamos a tener un radio a este punto y este punto, y entre estos dos, pues lo que vamos a generar es un diferencial de superficie. Y acá vamos a tener entre cada uno de estos radios y la normal a esta superficie, vamos a tener el ángulo epsilon. Entonces vamos a decir que la integral de superficie sobre S' va a ser igual a G sub n por un diferencial de S', de tal manera que eso va a ser igual a menos G por la integral de superficie por la masa por un diferencial S' sobre R' al cuadrado, y eso a la vez va a ser igual a G por M, a menos G por M, la integral entre 0 y 2pi de este ángulo
y eso a su vez va a ser igual a menos 4 pi g por m, donde Gn, este Gn es la gravedad geocéntrica sobre S' y este ángulo, que se me olvida cuál es el nombre de esta letra griega, es un ángulo sólido para toda la esfera y ese ángulo va a ser igual a 4 pi. Entonces cuando hacemos la integral de esta, entonces por eso nos sale acá este 4. Entonces si extendemos este concepto a toda la superficie S, ahora sí S, se va a tener por proporciones que si un ds' es igual, es un ds' con respecto a un r' al cuadrado va a ser proporcional a un ds de toda la superficie por el coseno de este ángulo sobre r cuadrado. El ángulo que hay entre r tomado de la SM es normal a este ds, que fue el que les dije acá, que esto es normal a esta superficie. Entonces, al incluir todos los puntos de masa m dentro de la masa mayúscula, esta densidad, la masa mayor va a ser igual a la sumatoria de todas las masas menores. Entonces vamos a tener que esa integral de superficie por la gravedad normal por ese ds va a ser igual a menos 4 pi g por la masa, y eso va a ser igual a menos 4 pi g por la integral de volumen de la densidad por este dB, y eso es lo que se conoce como la ley de Gauss. Si aplicamos el teorema de la divergencia, entonces vamos a tener que esta integral de superficie de g por n sobre s por el divergente de g, que es la integral triple del divergente de g, todo eso va a ser igual a menos 4 pi g por la integral de volumen de sigma por la diferencial de volumen. Entonces se va a tener que el divergente de g, este divergente de g, va a ser igual a menos 4 pi g sigma. Y eso es lo que se conoce como la ecuación de Poisson. Entonces acá tenemos lo que es la ley de Gauss, aquí la ecuación de Poisson, y decimos que cuando la densidad es igual a 0, el divergente de g es igual a 0, entonces vamos a tener, en ese caso, la ecuación de Laplace. Entonces decimos acá, ¿cuál es el potencial como la solución de la ecuación de Laplace o la ecuación de la de Poisson o la ecuación de Laplace? Entonces tenemos que el divergente de un vector, tenemos que la primera derivada del campo vectorial f se conoce como el divergente de f. Entonces el divergente de f es igual, o sea, gradiente de f es igual al divergente de f eso es igual al límite cuando el volumen tiende a cero de la integral de superficie de la gravedad normal por un ds sobre el volumen, sobre un volumen cero. Este volumen cero del espacio, este es el volumen que abarca el espacio de una superficie S y f de n, ya habíamos dicho la magnitud del vector f, es la magnitud o la normal, que a su vez es la proyección de f sobre la normal de S, de tal manera que la integral de superficie de f de n es el flujo de f a través de S, y si en R el gradiente de f es positivo, se tiene que hacer una frente, y si R el gradiente es negativo, se tiene que hacer un hundimiento. Es igual, también aplica para los campos gravitacionales. Esto se toma de los campos eléctricos, pero también aplica para los campos gravitacionales. Entonces, si m es igual a la densidad por un volumen y f es igual a menos k por m sobre r al cubo por el vector de r, entonces la fuerza normal va a ser igual a menos sigma por b sub 0 sobre r cuadrado por k, de tal manera que la integral de superficie de fn por ds va a ser igual a menos k por sigma por b0 sobre r cuadrado por la integral de superficie de sds, y eso a su vez va a ser igual a menos k por la densidad por el volumen inicial sobre r cuadrado por 4pi r cuadrado, y eso va a ser igual a menos 4pi a menos 4k pi densidad por ese volumen inicial, de tal manera que el divergente de f va a ser igual al límite cuando v tiende a 0 de menos 4k pi sigma b0, y eso a veces va a ser igual a menos 4k pi densidad. Menos 4, la constante de la gravedad, por pi, por la densidad.
Entonces vamos a decir que ese valor del divergente es válido para todos los puntos del espacio. En esas condiciones, si se toma un cuerpo físico B con densidad sigma, en un espacio con densidad cero, o sea, el espacio tiene densidad cero, pero el cuerpo tiene densidad sigma, entonces el divergente de la fuerza va a tener tres posibilidades. Cuando R pertenece a la superficie, cuando está dentro, entonces el divergente va a ser igual a menos 4 pi k sigma. Cuando estamos sobre la superficie, eso va a ser igual a menos 4 pi k rho medios y va a ser igual a menos 2 pi k sigma. Y cuando estamos sobre la superficie, cuando estamos por fuera de la superficie, el divergente va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no cumple Laplace, no cumple Poisson, sino cumple Laplace. Aquí cumple Poisson, aquí cumple Laplace. Como el divergente de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x más la derivada parcial de f sobre respecto a y más la derivada parcial de f con respecto a z, esto es un producto escalar entre el divergente y f. Entonces f es el divergente del potencial. Si f es el divergente del potencial, entonces el divergente de f va a ser igual al divergente por el divergente del potencial, de tal manera que vamos a tener, eso va a ser igual, aplicándole la doble derivada, la segunda derivada del potencial con respecto a x cuadrado más la segunda derivada parcial del potencial con respecto a y más la segunda derivada parcial del potencial con respecto a z va a ser igual al divergente del potencial, y ese es lo que se conoce como el operador de Laplace o el Laplaciano. Entonces ahora, ¿cuál es el divergente del potencial? Vamos a tener que va a ser igual a menos 4 pi k sigma cuando estamos dentro. Va a ser igual a menos 4 pi k sigma cuando estamos sobre la superficie y va a ser igual a 0 cuando estamos fuera de B. Entonces 1 y 2 se conocen como las ecuaciones de Poisson, en donde el divergente del potencial va a estar, es una función h en función de r y va a ser diferente de 0. Y cuando estamos fuera de la superficie, cuando estamos en un avión, la ecuación va a cumplir la ecuación de Laplace, y estas son las que se conocen como las ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría del potencial. Así que en conclusión, el potencial de la gravedad en o sobre la superficie de un cuerpo físico debe satisfacer la ecuación de Poisson, y la ecuación de Laplace es válida fuera del cuerpo físico. Listo. Dejamos hasta aquí y ahora vamos a meterle, vamos a ver cómo son estas expresiones cuando el cuerpo es rotacional, ¿no? O sea, cuando tenemos ¿una qué? Cuando tenemos la fuerza centrífuga. No siendo más por el día de hoy, les agradezco, disculpen las molestias en la logística, pero es que regularmente no doy las clases de la oficina, pero tengo una reunión a las 8:30. Les agradezco, repasen.